Escúchame bien, porque antes de que sigas viendo esto, quiero que te enfrentes a 3 preguntas que no son cómodas, pero son necesarias. Confías en alguien, pero hay algo dentro de ti que no termina de sentirse tranquilo cuando estás con esa persona. ¿Has sentido que después de hablar con alguien, sales más confundido que antes, como si hubieras perdido claridad sin darte cuenta? ¿Te ha pasado que alguien logra que te cuestiones, incluso cuando sabes que tenías razón? No respondas rápido, porque si te tomas esto en serio, lo que estás a punto de ver puede cambiar la forma en la que miras a las personas para siempre. La mayoría de manipuladores no parecen peligrosos, no levantan sospechas, no gritan, no amenazan, no intimidan. De hecho, suelen parecer todo lo contrario: amables, inteligentes, encantadores, personas que te hacen sentir cómodo en los primeros segundos. Y ahí es donde empieza el problema, porque hay una señal, una sola señal, que aparece en los primeros 30 segundos cuando hablas con ellos. Una señal tan sutil que la mayoría la ignora, pero una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Y lo más inquietante de todo es que probablemente ya te cruzaste con alguien así hoy, sin darte cuenta. Ahora viene el error más grande, y es el que hace que casi todo el mundo caiga, porque creemos que un manipulador se ve como alguien obvio, alguien frío, calculador e incluso intimidante. Pero la realidad es mucho más peligrosa, porque no estamos entrenados para detectar lo sutil, solo reaccionamos a lo evidente, y ahí es donde perdemos. Hoy los manipuladores no se presentan como amenazas, se presentan como oportunidades. Te sonríen, te escuchan, te hacen sentir visto, y justo cuando bajas la guardia es cuando empiezan a influir. No usan fuerza, usan simpatía. No te atacan, se muestran como víctimas. No te presionan, te envuelven con carisma. No te ignoran, te dan una falsa empatía que parece real, pero no lo es. Y aquí está la idea que cambia todo. La manipulación casi nunca parece manipulación. Parece conexión, parece química, parece alguien que por fin te entiende. Pero en realidad es alguien que está aprendiendo a leerte, midiendo tus reacciones, probando hasta dónde puede llegar contigo. Y si no sabes detectar eso en los primeros momentos, cuando te des cuenta, ya va a ser demasiado tarde. Y aquí es donde entra la regla que lo cambia todo, la regla de los primeros 30 segundos. Porque aunque no lo notes, en ese pequeño espacio de tiempo ya está pasando algo clave. Un manipulador no pierde el tiempo, no espera a conocerte de verdad. Empieza a trabajar desde el primer momento. En esos primeros segundos, siempre está intentando una de 3 cosas. Y si aprendes a verlas, empiezas a tener ventaja. La primera es evaluar tu debilidad. Mientras tú crees que es una conversación normal, esa persona ya está observando cómo hablas. ¿Qué tanto dudas? ¿Qué tanto necesitas aprobación? ¿Qué temas te incomodan? Está leyendo tus gestos, tus silencios, incluso cómo reaccionas cuando te hace una pregunta inesperada. No es curiosidad, es análisis. La segunda es ganar tu confianza demasiado rápido. Te habla como si te conociera de toda la vida. Te suelta cumplidos precisos. Encuentra puntos en común en segundos. Te hace sentir especial, como si hubiera una conexión única, pero todo ocurre demasiado rápido. Y eso no es conexión real. Es una estrategia para que bajes la guardia. Y la tercera es controlar la conversación. Sin que te des cuenta, empieza a dirigir el ritmo. Cambia temas cuando quiere. Evita responder ciertas cosas. Te interrumpe con naturalidad o te lleva hacia donde le conviene. Tú crees que estás conversando, pero en realidad ya estás siguiendo su juego. Y esto ocurre por una razón muy simple. Porque en los primeros 30 segundos es cuando eres más vulnerable. Aún no tienes defensas activas. Aún estás formando tu primera impresión. Y ellos lo saben. Por eso actúan rápido. Porque si logran posicionarse en ese momento inicial, todo lo que venga después será mucho más fácil de controlar. Y aquí aparece la primera señal, y es una de las más peligrosas precisamente porque parece positiva. Demasiada confianza, demasiado rápido. Al principio se siente bien, se siente como conexión, como si por fin hubieras encontrado a alguien con quien encajas. Pero ahí es donde tienes que detenerte, porque no es normal. Un manipulador intenta crear intimidad artificial, acelera algo que en la vida real toma tiempo. De repente, esa persona empieza a contarte cosas personales demasiado pronto, cosas profundas, sensibles,
incluso dolorosas cuando prácticamente ni se conocen, y eso tiene un efecto inmediato en ti, porque cuando alguien se abre así tu mente interpreta, puedo confiar, pero no es apertura real, es una táctica. Después vienen las palabras, te llaman amigo, hermano, confío en ti cuando no han pasado ni minutos. Te hablan como si ya hubiera una relación construida, como si ya existiera un vínculo que en realidad no se ha formado, y poco a poco empiezan a crear una conexión emocional instantánea. Te dicen que eres diferente, que contigo se sienten cómodos, que no suelen abrirse así con cualquiera, pero contigo sí, y sin darte cuenta ya te están posicionando en un lugar importante en su narrativa. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque cuando aceleran la confianza acortan el camino hacia la influencia. Si logran que sientas cercanía rápido, bajan tus defensas más rápido. Si logran que te sientas especial, te vuelves más receptivo. Y si logran que te identifiques emocionalmente, es mucho más fácil que aceptes lo que venga después. No están creando una conexión, están construyendo acceso a tu atención, a tus emociones y eventualmente a tus decisiones. Y aquí es donde muchos caen, porque confunden intensidad con autenticidad, pero la verdadera conexión no es rápida, es consistente, no es intensa desde el inicio, se construye con el tiempo. Así que la próxima vez que alguien intente entrar demasiado rápido en tu vida, no lo tomes como una señal de confianza, tómalo como una señal de alerta. Y aquí viene la segunda señal, y es aún más difícil de detectar, porque se esconde detrás de algo que todos vemos como positivo. Las preguntas, pero no cualquier tipo de preguntas, sino preguntas que parecen inocentes. Porque mientras tú sientes que alguien está interesado en conocerte, en realidad puede estar haciendo algo mucho más calculado, extrayendo información emocional. Te preguntan cosas como, ¿qué es lo que más te preocupa últimamente? ¿Confías mucho en la gente? ¿Te llevas bien con tu familia? Y no suenan peligrosas, no suenan invasivas, de hecho suenan profundas, y ahí está el truco, porque no están preguntando por curiosidad, están buscando puntos de entrada. Cada respuesta que das les dice algo sobre ti. Si dudas, detectan inseguridad. Si te abres mucho, detectan necesidad emocional. Si hablas de conflictos, detectan heridas activas. Y mientras tú crees que estás teniendo una conversación real, ellos están armando un mapa de tus debilidades. Empiezan a identificar si te sientes solo, si necesitas aprobación, si te cuesta poner límites, si buscas validación en otros, y con esa información pueden adaptar su comportamiento contigo de forma casi perfecta. Si ven que necesitas apoyo, se vuelven comprensivos. Si notan inseguridad, se vuelven guías. Si detectan soledad, se vuelven indispensables y todo parece natural. Pero no lo es. Es estrategia. Porque una vez que saben dónde te duele, saben exactamente cómo influirte. Y lo más peligroso es que tú mismo les diste esa información sin darte cuenta. Y aquí viene la tercera señal, y es la que realmente define todo, las micropruebas de control, porque un manipulador no empieza dominando, empieza probando. No necesita hacer algo grande al inicio, le basta con pequeñas acciones, casi imperceptibles para medir hasta dónde puede llegar contigo. Te interrumpe, pero de forma ligera, como si fuera parte natural de la conversación. Corrige detalles sin importancia, cosas que ni siquiera cambian lo que estás diciendo. O directamente ignora lo que dices, cambia el tema. No responde o actúa como si tu opinión no tuviera peso, y tú muchas veces lo dejas pasar. Porque no parece grave, porque no quieres incomodar, porque piensas no es para tanto. Pero para esa persona lo es todo, porque cada una de esas pequeñas acciones es una prueba, está observando si reaccionas, si te incomodas, si pones un límite, o si simplemente te adaptas, y si te adaptas ya tiene su respuesta. Sabe que puede avanzar, que puede subir un poco más la intensidad, que puede empujar un poco más fuerte, que puede empezar a moldear la dinámica a su favor. Y lo más peligroso es que todo esto ocurre sin conflicto. No hay discusiones, no hay señales claras de alerta, solo pequeños desajustes que poco a poco te van quitando espacio, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás llevando la conversación ni la relación, la están llevando por ti, y todo empezó con algo tan pequeño que decidiste ignorar. Y aquí es donde entramos en uno de los trucos más sofisticados y más efectivos. La técnica del espejo emocional. Porque si las señales anteriores eran sutiles,
Esta es casi invisible. Un manipulador experto no intenta imponerse, intenta parecerse a ti. Empieza a copiar tu tono de voz. Si hablas tranquilo, se vuelve tranquilo. Si eres más intenso, sube la energía contigo. Adapta sus opiniones a las tuyas. Casualmente piensa muy parecido a ti, coincide en temas importantes, comparte valores que parecen alinearse perfectamente con los tuyos, y no se queda ahí. También empieza a reflejar tus intereses, le gusta lo que a ti te gusta. Ha pasado por cosas similares, siente de una forma muy parecida a la tuya. Y todo esto genera algo muy poderoso, confianza instantánea, porque tu mente interpreta eso como conexión real, como compatibilidad, como si hubieras encontrado a alguien que está en tu misma frecuencia, pero en realidad no te está mostrando quién es. Te está mostrando lo que tú quieres ver. Está ajustando su comportamiento en tiempo real para encajar contigo. Y esto tiene un efecto muy fuerte. Baja tus defensas, acelera la cercanía y hace que confíes sin haber verificado nada. Porque cuando alguien se parece a ti, automáticamente lo sientes más seguro. Pero aquí está el problema. No es autenticidad, es adaptación estratégica. Y cuanto más perfecta parece la conexión al inicio, más probabilidades hay de que esté siendo construida, no encontrada. Por eso esta técnica es tan peligrosa, porque no la detectas como manipulación, la sientes como afinidad. Y aquí llegamos a la señal definitiva, la que, si la detectas, cambia por completo la forma en la que lees a una persona. Los manipuladores observan mucho más de lo que hablan. Mientras tú estás enfocado en la conversación, ellos están enfocados en ti. No en lo que dices únicamente, sino en cómo lo dices. Están analizando tus reacciones. Si sonríes por compromiso, si dudas antes de responder, si te incomodas con ciertos temas. Están leyendo tu lenguaje corporal, cómo te mueves, cómo mantienes el contacto visual, cómo reaccionas cuando algo te toca emocionalmente, y sobre todo están midiendo tus emociones, si algo te afecta, si algo te entusiasma, si algo te hace sentir inseguro, porque para ellos cada pequeño detalle es información, y aquí es donde cambia todo, porque tú crees que estás en una conversación normal, pero no lo estás, no están conversando contigo, te están estudiando. Están recopilando datos en tiempo real, ajustando su comportamiento según lo que ven, probando qué funciona y qué no. Y lo más inquietante es que lo hacen en silencio, sin que lo notes, sin que parezca extraño, sin levantar ninguna alarma. Por eso esta es la señal más poderosa de todas, porque no depende de lo que dicen, sino de lo que hacen mientras tú hablas. Y si alguna vez sientes que alguien te está mirando no como persona, sino como si fueras un patrón que intentan descifrar, no lo ignores, porque en ese momento ya no estás interactuando con alguien que quiere conocerte, estás frente a alguien que está aprendiendo a controlarte. Y ahora viene lo más importante, cómo romper todo esto en el momento, porque detectar a un manipulador no sirve de nada si no sabes cómo cortar su ventaja. La primera estrategia es simple pero poderosa. No reveles información personal rápido. Si alguien intenta profundizar demasiado pronto, no entres en ese juego. Responde de forma general, sin detalles emocionales, sin abrir puertas innecesarias, porque cada cosa que dices puede ser usada para leerte mejor, y mientras menos información tenga, menos control puede construir. La segunda, mantén respuestas neutras. No reacciones con intensidad. No te justifiques demasiado. No intentes demostrar nada. Respuestas cortas, claras, sin carga emocional. Porque un manipulador se alimenta de tus reacciones, de tus emociones, de tus cambios. Y si no obtiene eso, pierde referencia, pierde dirección. Y la tercera, la más importante, observa más de lo que hablas. Cambia el enfoque. En lugar de intentar caer bien, empieza a analizar tú. Mira cómo responde, cómo cambia de tema, qué evita, cómo reacciona cuando no sigue su ritmo. En ese momento la dinámica se invierte, porque aquí está el punto clave. Cuando tú dejas de ser predecible, dejas de ser manipulable, y en ese instante todo cambia. La persona que antes parecía tener control empieza a perderlo, porque ya no está interactuando con alguien que reacciona, sino con alguien que observa. Y un manipulador puede influir en alguien emocional, pero se incomoda muchísimo frente a alguien consciente. Y aquí es donde todo encaja, porque la verdad es incómoda pero necesaria. Los manipuladores no dominan a las personas fuertes,
Dominan a las personas que no sabían que estaban siendo analizadas. No es cuestión de inteligencia. No es cuestión de experiencia. Es cuestión de conciencia. Porque cuando no ves lo que está pasando no puedes defenderte. Y ahí es donde muchos pierden sin darse cuenta. No porque sean débiles, sino porque estaban jugando un juego que ni siquiera sabían que existía. Pero en el momento en que empiezas a notar estas señales, todo cambia. Empiezas a ver lo que antes pasaba desapercibido. Empiezas a cuestionar lo que antes aceptabas. Empiezas a recuperar el control sin necesidad de confrontar, porque la verdadera ventaja no está en reaccionar, está en entender, y cuando entiendes ya no eres fácil de mover. Así que ahora te dejo con esto. Y quiero que lo pienses de verdad sin responder rápido. ¿Cuántas veces alguien te estaba estudiando mientras tú pensabas que solo era una conversación normal? Porque la próxima vez que eso pase, ya no vas a ser el mismo.